Bienvenidos a Negocios con Alma, un espacio creado para conectar contigo, dueña de negocio, donde hablamos sobre los temas que más nos inquietan, los retos de hacer negocios de manera legal, estratégica y responsable, a la misma vez que buscamos crecer nuestros negocios y transmitir un legado. Soy la CPA y licenciada Darisa Hernández. Y en este espacio te brindaré información de valor para que sepas que no estás sola y que hacer las cosas bien en el mundo de los negocios es posible. Bienvenidos a este nuevo episodio de Negocios con Alma. Esta es una nueva temporada de Negocios con Alma y me siento sumamente feliz y honrada de hacer esto posible gracias a todos nuestros seguidores que constantemente están apoyando nuestro podcast. Me siento súper feliz de comenzar esta nueva temporada con una invitada que es ultra especial para mí. En el episodio de hoy, nada más y nada menos que tengo de invitada a Carlita Llanos. Bienvenida, Carla. Gracias por estar aquí. Gracias de todo corazón por aceptar esta invitación y decir que sí. Siempre, gracias. Bienvenida. Como les comento, para mí es súper especial tener a Carlita aquí porque estamos en este momento rehaciendo lo que ha sido la serie Lanza tu Negocio, las clases, los cursos y las mentorías que ofrecemos para el lanzamiento de negocio, especialmente diseñado para ti, para los emprendedores y emprendedoras de este país que quieren hacer las cosas bien y lanzar sus negocios empoderados del conocimiento que necesitan para comenzar desde cero, pero no tirándose al vacío, sino haciendo las cosas bien, propiamente, con estructura, responsablemente y con estrategia. Y qué mejor que comenzar esta nueva temporada del podcast con una persona que llega a mí a través de lo que fue esa primera sesión de Lanza tu Negocio y que a la misma vez, cuando yo conecto con Carlita a través del curso, termina dando un giro tal que ella, de ser mi estudiante y mi participante en la primera ronda del curso, termino yo llegando a ella, yo siendo clienta de ella y ella la que me motiva, una de las personas que hizo posible este podcast, trayéndome al estudio y ayudándome a darle forma a lo que hoy es Negocios con Alma. Así que, wow, como bien nos han dicho, esto es algo que es full circle. Así que es una energía bien bonita para mí, bien especial. Y Carla, tú eres una persona sumamente talentosa, te lo digo de corazón, te conocí como mi estudiante y tan es así que ahora colaboramos mutuamente y ahora también tú me has ayudado a mí con la estrategia de GoCo y también de mi práctica legal. Así que para mí es un gustazo que las personas puedan conocerte y puedan nutrirse tanto de tu trayecto, de lo que ha sido tu historia, que es una historia de resiliencia ante todo, sí, y una historia con la que todos podemos identificarnos, todos los que hemos pasado del mundo corporativo al mundo de emprendimiento y empresarial, que son dos mundos totalmente diferentes. Uno nos equipa muy bien para todo. Yo tengo, ¿verdad?, eso también que comparto junto a ti. He contado un poco de mi historia en algunas ocasiones. Yo creo que por parte, ¿verdad?, he compartido cositas. Creo que nunca he compartido lo que realmente fue mi historia en ese proceso. Pero yo sé que tú tuviste una historia también un poco similar del mundo big corporate, del mundo corporativo, ¿verdad? Que tiene muchísimos beneficios por la experiencia tan profunda que uno, ¿verdad?, toma en esos primeros años en el mundo corporativo. Todo es bien acelerado, es bien rápido, trabajas con grandes empresas, con grandes marcas, en grandes transacciones en mi caso.
negocios que estaban en Puerto Rico, incluso a nivel internacional, y que quizás yo de otro modo, lanzando por mi cuenta desde que me gradué, desde jovencita y desde que comencé, yo no hubiera estado expuesta a eso. Así es. Ahora, digo, luego, ¿verdad? Ya llevo unos cuantos años en este camino del emprendimiento. Yo lo hice en 2020, comenzando el año, y poco después ahí que cayó la pandemia. Van unos años ya, quiero decir. Pero yo he podido llevar ese conocimiento del mundo corporativo, entonces a los pequeños negocios también, y hacer accesible algo que de otro modo para microempresas o pymes pues no sería, ¿verdad?, tan fácil de acceder. Y eso fue un poco, ¿verdad?, mi visión, algo que me motiva y que ahora es mi enfoque y lo que trato de continuar a través de GoCo. Y yo sé que tú tienes una historia bastante similar, Carla, y yo quiero que las personas te conozcan, de dónde tú vienes, tu experiencia, porque yo sé que tú tuviste una historia de éxito con L'Oreal, con la corporación, el patrono con el cual tú trabajabas en una campaña de publicidad que fue exitosísima. Así mismo es. Y que pegó mucho en Puerto Rico, y tuviste una gran experiencia, y de ahí esa Carla Llano pasa por una transformación y toma unas decisiones trascendentales, ¿verdad?, que cambiaron su vida a raíz de unas circunstancias que pasaron. Así que, Carla, sin más, yo quiero ¿verdad?, que tú nos puedas contar cuál es tu background, qué era lo que tú hacías, que nos hables un poco de esa experiencia con ese éxito que tuviste en el mundo corporativo, y qué ocurre después con Carla Llanos y cómo tú tomas las decisiones que tomas. Pues mira, primeramente, gracias por la oportunidad. Yo creo que se me paran los pelos porque volvemos desde lo que fue esta idea para hacer este espacio a verlo realidad. Yo sé que es de bendición a todas las personas que lo ven, y que al igual que tú y que yo, pues tienen una historia, ¿verdad? Y es una historia que está llena de momentos, ¿verdad?, exitosos, como también retos. Y no es fácil, ¿verdad? Y eso es lo que yo siempre espero cada vez que estoy en un espacio, poder aportar valor en todos los sentidos. Pues yo comencé, ¿verdad? Yo estudié recursos humanos y mercadeo. Yo quería ser gerente de recursos humanos. A mí me encanta reclutar. Me encanta ayudar a la gente a conseguir empleo. Es un high que yo me disfruto. Siempre digo que voy a tener una agencia en algún momento de mi vida. Pero la vida, y cuando entré a la universidad, me llevó por el marketing. ¿Por qué? Porque me encanta ayudar a las personas a que tengan exposición, ayudar a que sus proyectos, su emprendimiento, su producto florezca, se dé a conocer, llevarlos por ese camino, que ahí es donde combino recursos humanos, porque si hay algo que yo me he destacado y que definitivamente es mi nicho, es el acompañamiento. Y eso, cuando voy al mundo corporativo, que empiezo desde que me gradué, trabajando en distintas multinacionales, desde televisión paga, farmacéutica, industria de alimentos, hasta belleza, pues definitivamente pues ese es el hilo conductor. O sea, poder aportar, crecer las marcas y conocer este mundo fascinante que es lo que es el mercadeo. Ahora bien, cuando entro al mundo de la belleza, que estoy en mercadeo y también tengo unas responsabilidades comerciales, ahí empezó, ¿verdad?, el exceso, ¿verdad?, de trabajo, el tener que en un rol tener tantas responsabilidades. En ese momento era un rol regional. Honestamente ya yo estaba cansada, lo que conocemos como el famoso burnout. Imagínense llegar a las 8 de la mañana y tener que irte a las 9 de la noche. Estás cansado, estás agotado, y si a eso le sumas que estás viajando de 2 a 3 semanas, ¿en qué momento tienes vida? Y en mi caso, ¿verdad?, que yo en todo este proceso y en mis experiencias laborales, pues he estado soltera, no tengo hijos. Imagínate pensar más allá y decir con qué tiempo. Por eso admiro mucho a las personas que honestamente tienen tantos roles y deciden emprender, porque no es fácil, y lo hemos hablado, ¿verdad?, que es un reto. Ya ahí el cuerpo me empieza a dar señales. En un viaje a República Dominicana, este lado derecho se me empezó a dormir, ya empecé a tener panic attacks, mucho insomnio, y yo decía, Señor, yo no puedo. O sea, yo lo que tengo son... ¿Qué edad tenías en ese entonces? Yo te diría que como 34, 35 años. Yo estuve 6. Exacto. Y yo decía, espérate, todavía me falta bastante para retirarme. Yo no puedo con este empuje, porque si no, me va a dar algo. Claro. Y ahí entonces tomo una decisión y decido ahorrar. Yo digo, ¿sabes qué?
no sé qué va a pasar, pero yo sé que no puedo estar aquí, este no es mi lugar, ya cumplió su propósito, ya había logrado unas cosas, había lanzado una marca, había trabajado en crear una división completa. En ese momento lancé una marca de cabello rizo, justo después que pasa María, así que fue un éxito, porque nadie estaba hablando a esa consumidora, así que fue el momento perfecto, estaba la oportunidad y teníamos un producto muy bueno que honestamente pues fue perfecto. Y ya después, cuando empiezo a sentir que ya físicamente no podía más, decido ahorrar. Ahorro mi salario combinado, un año prácticamente. Son más o menos lo que uno piensa. Yo creo que eso es bastante común en esa decisión. Cuando tú quieres hacer las cosas bien y quieres hacer las cosas responsablemente, ahí te entiendo por completo. Yo comencé a verlo también de la misma manera que tú. Y uno dice, yo puedo hacer esto, pero uno siempre dice, quiero tener mi fondo de emergencia. Yo sí tenía hijos. Ajá, Yo estaba con un niño pequeño. Y yo cuando tomo la decisión final, porque eso es algo que uno viene pensando, no ocurre en el vacío, incluso yo fui hablando sobre las cosas en mi caso, ¿verdad? Que no se estaban haciendo bien a mi juicio en los espacios donde yo estaba, con las distintas personas que yo estaba, y ¿verdad? Y buscando, ¿verdad? Negociación y tratando de, ¿verdad? De buscar soluciones a las cosas que a mi juicio no se estaban haciendo bien. Pero ya uno va viendo la respuesta, ¿verdad? La respuesta que uno recibe del ambiente o de la cultura organizacional, porque las cosas siempre se han hecho así, y uno entonces va aceptando que quizás pues he intentado, pero pues no va a ser mi camino, y uno responsablemente, sobre todo si tiene hijos, que era mi caso, comienza a hacer un plan, y yo creo que todos los que decidimos emprender por cuenta propia, del mundo corporativo, como estamos acostumbrados a un salario, bueno, y como cuestión de realidad, pues nuestras obligaciones, ¿verdad? Nuestras deudas van a tono con el salario que nosotros estábamos devengando, así que podemos quizás prescindir o ahorrar de unos sitios, pero realmente, sobre todo cuando tienes hijos, de nuevo, pues ya tienes, ¿verdad? Un floor, un mínimo de tus deudas y tus responsabilidades, y tú tratas de hacer ese cushion, de hacer ese fondo de emergencia, y en mi caso uno lo visualiza así, como un año de salario. Eso es así. Sin embargo, en mi caso yo no llegué, porque me quedé ahí en lo que era, llegué hasta este punto, y fueron las circunstancias de la vida los que me dijeron, ya hasta aquí llega. Y en mi caso, en ese momento, yo tomé la decisión de renunciar y de irme por mi cuenta, exactamente en el momento en el que usualmente, ¿verdad? Porque esto se relaja mucho por ahí en la industria, pero el momento en que todo el mundo se apestilla al trabajo y tú buscas la seguridad, fue el momento en que yo dije, no, este es el momento en que yo renuncio. Fue cuando el día que yo me enteré que estaba embarazada. ¡Wow! Dije, no, aquí no es que me voy a quedar, aquí es precisamente el momento en que yo sé que yo tengo que ir. Fuiste valiente, porque enterándote que estás embarazada ahí. Ya cuando tú estás en un lugar en que tú sabes que no es para ti y estás postergando tu salida, en el que ya tú estás tranquilo, porque tú sabes que tú hablaste con las personas a tu alrededor, que tú trataste de mejorar las cosas, que trataste de abrir camino para otros, que trataste de adelantar, ¿verdad?, los mejores intereses que tú genuinamente piensas que van a beneficiar al ambiente y a todo el mundo y a todo el que viene detrás tuyo. Y te encontraste con que no va a ser posible. Tú estás tranquilo contigo mismo, y yo creo que la locura más grande al revés es quedarse. Totalmente. Y yo, en ese momento, yo quise darme paz a mí, sobre todas las cosas, en honor a la vida que yo traía dentro de mí. Ser auténtica desde el día 1 y regalarme esa paz durante mi embarazo, gestar en paz durante todo mi embarazo y regalarle eso a mi hija, fue mi prioridad. Y es increíble porque hay personas que lo ven al revés. Quieren la estabilidad. ¿Cómo vas a estar teniendo o tomando esta decisión? Porque tú quieres la estabilidad. Y algo que yo he tenido que manejar, ¿verdad? Es cómo hago esa transición y lo trabajo todos los días. Mindset corporativo, que la corporación me da, la multinacional o ¿verdad? Las empresas internacionales
me dan unos recursos, un alcance, una visibilidad versus el mindset empresarial, donde aquí no hay estructura, los recursos son limitados, pero sin embargo tienes una flexibilidad de tiempo, tienes la oportunidad de adaptarte. A mí me llena cada vez que me llega un cliente nuevo o una propuesta y yo tengo esa conversación. Y parte de mi crecimiento, ¿verdad? Como empresaria, es también entender muchas cosas que antes en el mundo corporativo no las entendía. Y yo me sentía siempre en el safe zone. Y por eso es que cuando tomo la decisión, yo digo, tengo que ahorrar porque yo sé que el factor económico va a ser lo más fuerte, ¿verdad? Y yo a estas alturas del juego no puedo decirle a mami o a mi hermana, préstame tanto para pagar la renta. Claro. Así que yo dije, voy a hacer un sacrificio y voy a tener un año. Y cuando yo puse mi carta de renuncia, yo estaba en paz, porque yo sabía que yo no iba a estar un año sin hacer nada. Uno está hormiguita, ok, ¿qué es lo próximo? Claro. Ahí Y en ese fue un momento clave. cuando tú tomas esa decisión, lo determinas ya y diste ese paso, ¿qué fue lo primero que hiciste? Y alrededor de eso, yo sé que por ahí ya nos conocimos, conectamos. Sí. ¿Cómo entonces es que GoCo y Lanza tu Negocio encaja en todo eso? Pues tengo que mencionar que yo renuncio en enero 2023. Casualmente en febrero me voy con mi hermana y mi mamá para España porque mi mamá se retiraba y le regalamos un viaje. Así que, aparte de decirle a las personas si quieren, ¿verdad?, tomar alguna decisión, hay que ahorrar porque la parte económica siempre va a ser un factor preocupante. Y si tú eres jefe de familia, tienes hijos, tienes responsabilidades económicas, más todavía. Luego de yo renunciar, que me voy en este viaje, siempre le recomiendo a las personas, tómate tu tiempo. Porque uno tiene que empezar a tener una introspección, a evaluar qué es lo que yo quiero en mi vida. Ya yo no me sentía rookie, ya yo tengo mi bachillerato, mi maestría, llevo más de 15 años trabajando, pero es un renacer y es una transformación. Ahora yo digo, ok, si yo voy a hacer esto, ya yo no voy a tener un patrono que me diga, tienes que hacer X o Y cosa. Yo tengo que empezar a desarrollar esa disciplina, ver cuál es mi motivación, cuál es mi por qué. Porque eso es lo que me va a echar hacia adelante en los momentos que son difíciles, ¿verdad? Porque emprender en Puerto Rico no es fácil. Gracias a herramientas y programas como GoCo, yo pude caer en tiempo y empezar a definir qué es lo que yo quiero para mí. Luego que nosotros llegamos a ese viaje, inclusive, me hacen una oferta y estaba como directora de marketing y gerente general en una distribuidora. Estuve 6 meses, paso una reestructuración y me despiden. Eso fue en septiembre. Ya en septiembre yo caigo en una depresión, porque yo digo, Dios mío, me fui del mundo corporativo por un burnout, le doy la oportunidad a una empresa familiar y me despiden. Pasé por un high y un low. Y en septiembre, octubre, ahí es que me llega. ¡Wow! Sí, lo recuerdo. Recuerdo, sí, esa fue la fecha. Esa fue la fecha de nuestro lanzamiento. Correcto. Y ahí, gracias a una amiga que tenemos en común, Isamari, que es una amiga, una hermana que quiero mucho, ahí es que entonces ella me habla de ti y como el algoritmo de las redes sociales es tan maravilloso, me empiezan a salir tus videos, me empiezan a salir las veces que estás hablando sobre un tema y sobre este programa que viene y yo quería ser parte de esa primera clase. Tan es así que en ese momento yo estaba finita de mis ahorros, yo tuve que hacer unos ajustes para poder estar en la clase porque pasa mucho. Pero yo sabía, y GoCo llegó en un momento clave, porque número uno, que es algo que yo siempre le digo a Darisa, que ella conecta con la gente. Ella empezó, ¿verdad?, con su marca personal. Yo la seguía de tu página de licenciada Darisa, y luego llegó a GoCo. Y con la convicción que ella hablaba, con la seguridad, aparte que tú eres abogada, CPA, o sea, tienes tu experiencia, tu educación, conectaste conmigo. Yo sentía que ella me estaba hablando a mí, que estaba desesperada, cansada, que estaba a la deriva. Y decido meterme en el programa y comenzar y ser parte de la clase 1. Así que fue una experiencia maravillosa. Es un programa que a través de los distintos módulos tú vas haciendo ese check-in. Yo llegué a GoCo no teniendo una idea clara de lo que yo quería hacer, no sabía la estructura, no sabía a qué me iba a dedicar. Y recuerdo que en esa clase 1 de idea de negocio, yo empiezo y digo, ok,
en qué yo soy buena, qué yo puedo hacer o cuál es esa idea de negocio que yo puedo aportar valor y que a la misma vez puedo hacer ni siquiera sin que me pague. Y yo siempre digo ayudar a la gente. A mí me encanta ayudar a la gente, me encanta acompañarlos en sus procesos, me encanta ser una guía. Y muchas veces, y en la mayoría de los casos, escucho, pero no impongo mi opinión. Yo te voy a escuchar, yo te voy a dar mi perspectiva, pero yo voy a respetar la decisión que tú tomes. Y eso pasa mucho. ¿Dirías que ese es o de ahí se deriva lo que tú dirías que es tu propósito que estás manifestando ahora a través de Thrive Marketing Solutions? Es correcto. Cuando yo empiezo a identificar mi por qué, cuál es mi propósito, es ofrecer dentro de mi área, ¿verdad?, de expertise marketing, una consultoría, un acompañamiento. Y ahí yo combino lo que es ayudar, lo que es el servicio. Y eso fue magia. Entonces, Fue mi aha moment. ¿estás de acuerdo conmigo? Bueno, y lo sé porque es que este tema que me encanta, lo hemos dialogado y estuvimos un rato justo antes del podcast dialogándolo, que en la metodología de GoCo, que nosotros vamos paso a paso por todos los elementos de la idea de negocio, desarrollándola, pero primero hacemos ese alto para comenzar con el propósito. Correcto. Para definir y hacer este trabajo, porque ciertamente es un trabajo interno que hay que hacer, que hay que sentarnos, hay que hacer esta introspección, ¿verdad? Para conectar con eso que yo digo que siempre ha estado ahí, es cuestión de tú descubrirlo, ¿verdad? Haciendo ese trabajo interno, yendo para adentro y contestando una serie de preguntas. Entonces conectas con tu propósito y luego que conectas con tu propósito, ya ahí tú estás listo para entonces definir lo que es tu idea de negocio, qué es lo que tú tienes para ofrecer, cuál es el problema que resuelves, cuál es la solución que entregas, cuál es el valor que tienes, a quién tú le estás hablando, quién realmente es tu cliente meta y cómo conectas y llegas a ese cliente meta desde que te conoce y cierras la venta hasta el final. Y eso es, eso es tu core, porque eso es puro mercado. Y eso es algo que dentro de lo que fue el programa, fue bien interesante porque fue un análisis que yo hice internamente, pero por otro lado, yo lo aplico en mis clientes. Cuando me llega un cliente que no está claro de su porqué, que no sabe cuál es su misión, que no está convencido, yo sé que hay trabajo que hacer. Y muchas veces, cuando hablamos de los aprendizajes, ¿verdad?, con los empresarios, las organizaciones, eso tiene que estar sumamente claro, porque de lo contrario va a ser frustrante, va a estar, ¿verdad?, perdido. Y la realidad es que tiene que pasar unos pasos y el programa te lleva por esos pasos para tú poderlo identificar, para sobre todo tener ese acompañamiento. Yo recuerdo que tú cuando comenzaste en esa clase 1 fue emprender, es un reto, no es fácil, estamos contigo. Y yo sentí que me estabas agarrando de la mano, que alguien por fin me entiende. Porque cuando tú piensas en permisología, finanzas, o sea, son tantos detalles que definitivamente es overwhelming. Y yo te digo que el programa llegó en un momento donde yo estaba vulnerable, donde yo estaba a la deriva y pude encontrar el camino, aparte de excelentes mentores, aparte de ti, como todos los que participaron y dieron las clases, pues fue ese apoyo que yo necesitaba en ese momento. Y a su vez, eso que tú mencionas es el propósito mío. Ese es el propósito de GoCo. Y el propósito, por eso es tan importante tenerlo claro antes de entrar a la burundanga técnica de todos los elementos de la idea de negocio y después la estructura legal, las finanzas, entender las proyecciones de tu negocio, todo lo demás. Porque el propósito es lo que te da el sentido, la razón de ser. Y como hablábamos ahorita, en el emprendimiento es totalmente normal y el día de hoy que todavía a mí me pasa 5 años después y gracias a Dios teniendo éxito, aún así hay días que me levanto y dudo si lo estoy haciendo bien, dudo de si realmente voy a llegar a donde quiero llegar, dudo de si estoy conectando con las personas. Y el propósito es lo que me hace pausar, porque como hablábamos, hay que pausar, hay que tomar las pausas, los emprendedores tienen que tomar sus pausas y sus descansos para reconectar con ese propósito, recobrar el sentido de las cosas, por qué lo estamos haciendo.
Y Totalmente. siempre vamos a poder volver atrás, porque las circunstancias de nuestro negocio están cambiando constantemente y como hablábamos, tienen que cambiar porque los negocios que no se adaptan a los cambios que están ocurriendo van a morir. Así que los elementos de la idea de negocio en el tiempo se van revisitando y van cambiando. Pero el propósito es lo que te lleva al principio, a la esencia, a lo que tú siempre puedes regresar, reconectar y recobrar el sentido cuando todo alrededor parece derrumbarse Que va a llegar a esos momentos. y perderse. Créame Y es sí. que llegan y el punto de lo que quiero traer aquí es que lo normalicemos, entendamos que esos momentos son parte de la vida de un empresario, de un emprendedor y de un empresario, porque aunque dejemos de ser emprendedores y ya no nos consideremos en esas etapas iniciales, lo que quiero, ¿verdad?, comentarles, compartirles, es que realmente eso es algo que nos va a seguir ocurriendo. Quizás nos ocurre menos, pero es que llegan los momentos como quieras en que nos abaqueamos. Y volver al propósito es lo que hace la diferencia entre tú decir, no, yo sé a dónde voy y empiezas de nuevo a caminar y a seguir tu ruta versus decir, no veo nada, no conecto ya con el propósito, te vas en esa frustración y lo tiras todo por la borda ¿verdad? Y se acaba el negocio. Así que definitivamente, ¿verdad? El propósito es algo, y al fin y al cabo, lo que hablábamos, y conecto contigo de nuevo porque es que es puro mercadeo. El propósito nos ayuda a alcanzar nuestra autenticidad, esa claridad en el mensaje que estamos llevando, la coherencia, la armonía en el delivery de nuestro mensaje. Y esa autenticidad es lo que nos hace conectar con nuestro cliente meta. Y para generar una venta, tú tienes que conectar con la persona. Totalmente. Hay una Y una tendencia. relación, no solo una venta, realmente entablar una relación de negocio, tiene que existir esa conexión. Y eso es así. Y de ahí en adelante cambia todo el juego del mercadeo. Totalmente. Yo siempre digo, y últimamente en las sesiones de mentoría lo refuerzo mucho, cuando tú estás empezando un negocio, es bien importante que tú estés claro en esa visión, en esa misión, cuál va a ser ese propósito. Porque al principio la probabilidad es bastante grande que tú empieces solo o con pocos recursos. ¿Cómo tú puedes crecer tu producto, tu marca? Hay una tendencia que es la humanización de la marca, contando tu historia, conectando con la gente. Y eso yo lo viví. Yo dije, Dios mío, hay tantos consultores en Puerto Rico, pero a la misma vez ninguno habla, piensa o acompaña como yo. Y cuando tú entiendes eso y entiendes cuál es tu punto de diferenciación, ya eso te da un impulso para tú seguir hacia adelante. Y dentro de todo, quiero dejarlos con los consejos que siempre les digo a las personas que llegan donde mí que van a emprender. Tienes que ver el mercadeo como una inversión, no un gasto, ¿verdad? Y como toda inversión, eso va a tener un tiempo a lo que tú puedes ver los frutos. Muchas veces queremos implementar una estrategia y a las 2 semanas, si no vemos resultados, nos quitamos. Entonces hay que ser paciente, porque si a las grandes corporaciones multinacionales les toma años y tienen unos recursos y un presupuesto, tú que estás comenzando, pues tienes que ser paciente. Esto es una carrera, ¿verdad?, de maratónica, no es de velocismo. Esto no es para ir rápido, es ir consistente, consciente y poco a poco rodeándote de personas como mentores, rodeándote y aprendiendo, teniendo educación continua. Por eso es que el programa de GoCo es tan clave, porque te lleva por todos estos pasos y tú vas identificando dónde están los gaps, dónde puedes mejorar, dónde tienes que buscar un experto en la materia. Porque dentro del mercadeo hay muchísimas cosas, muchas ramas, que después podemos hablarlo con calma, la publicidad, las relaciones públicas, mercadeo digital, pero mi especialización es la parte de la estrategia y el acompañamiento. Y así en las distintas industrias. Tú vas especializándote y vas identificando. Pero es bien importante que lo veas y que ese mindset empresarial lo vayas desarrollando, como ir al gimnasio, entrenándolo. Es un músculo que tienes que darle todo el tiempo, especialmente en esos momentos de reto, que sabemos que no es fácil, pero como bien mencionaste, ya una vez yo conecto conmigo misma, ya yo vuelvo y caigo en tiempo. Y siempre se vale, ¿verdad?, pausar, pero no se vale rendirse. 2 preguntas rápidas con las que quiero dejar a nuestro público antes de cerrar. Marca personal, aunque haga una estructura corporativa, ¿sí o no?
Sí, yo De pienso acuerdo. que sí, y se da mucho que tú, y es una tendencia para hablar propiamente, que tú puedas hacer esa combinación. Las personas conectan con la gente. En una era donde todo es automatizado, donde sabemos que hay unas tendencias, AI, entre muchas cosas, nada conecta que de un ser humano a otro. Así que es posible. Diseño mi estrategia de mercadeo pre-lanzamiento desde antes de lanzar, ¿sí o no? Definitivamente. Y esto puede ser un poquito medio controversial. No, hay personas que dicen, no, voy a lanzar, voy a empezar, no lo tengo todo perfecto y me ajusto en el camino. La planificación es clave. No es que lo tengas todo, pero sí tienes que tener una base. Misión, visión, propósito, enfoque, valores y de ahí ajustar la estrategia en el camino. Carla, ¿dónde pueden conseguirte las personas que quieran trabajar su estrategia contigo y recibir ese acompañamiento uno a uno que a ti te diferencia? Pues me pueden conseguir en las redes sociales, tanto en Facebook, Instagram como en LinkedIn, Thrive Marketing Solutions. Si me quieren buscar en las páginas personales, soy Carlita Llanos, como bien mencionaste. O también se pueden comunicar conmigo a través de mi celular, 787-717-0555. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en un episodio más de Negocios por Alma. Recuerda que nos puedes conseguir en las redes sociales, en Facebook y en Instagram. En Instagram estoy como lcda.darisa.hernández. Y el podcast puedes verlo, todos sus episodios en nuestro canal de YouTube bajo Negocios con Alma. Te veo en el próximo episodio. Muchas gracias por acompañarnos.